Así que, hermanos, si tiene su Biblia, le voy a invitar para que busque el libro de Esdras en el Antiguo Testamento y busque el capítulo 9. Y al meditar en el texto de inicio, hermano, yo le aseguro que nunca había comenzado con un texto tan corto como el día de hoy. Amén. Esdras capítulo 9, versículo 1. Acabadas estas cosas, hasta ahí le dejamos. Hasta ahí le dejamos, amén. Acabadas estas cosas. Yo le dije que era el texto más corto del cual voy a comenzar a predicar. Y yo sé que nos vamos a sentir contentos y en bendición, amén. Pero, ¿cómo entender, hermano, de lo que yo le quiero hablar si este texto nos dice acabas estas cosas y no sabemos qué cosas? Amén. Así que voy a poner todo mi empeño para hacerlo brevemente. Nosotros hemos estado hablando de la cautividad. ¿Alguien había oído la cautividad en la Biblia? ¿A qué se refiere la cautividad? Bueno, la cautividad que hemos venido estudiando, hermano, es un periodo en el cual Dios entrega voluntariamente a su pueblo y lo entrega a una aflicción sin medida. Amén. Como bien dice esa palabra cautividad, a un cautiverio en el cual Dios permite, y no solo permite, sino trae Él a un pueblo inconverso, a un pueblo cruel, para que su pueblo Israel sufra y para que en ese sufrimiento el corazón de su pueblo sea conmovido. Y eso es lo que en la historia bíblica le conocemos como la cautividad. Amén. ¿Alguien recuerda cuánto tiempo duró la cautividad? 70 años, profetizados como ahorita lo vamos a ver. Entonces, a grandes rasgos, hermano, lo que hemos venido estudiando los lunes anteriores y de lo que vamos a hablar hoy es de este periodo llamado la cautividad. Pero, ¿qué es la cautividad a una mayor escala o aún observarla con lupa? La cautividad, hermano, no es un arranque intempestivo de Dios, no es un arranque colérico de Dios como tú y yo tenemos muchas de las veces cuando no se cumple lo que nosotros pedimos en nuestra familia, en nuestro trabajo, y tenemos arranques, y en los arranques, hermano, a veces arrasamos sin medida. Y aunque la cautividad del periodo de 70 años, sobre todo el inicio, es un arranque o fue un arranque huracanado, no es ni por nada, hermanos, un arranque fuera del control de Dios, ni mucho menos un arranque de ira de nuestro Dios. Amén. Entonces yo te voy a llevar a varios textos con los cuales pretendo que podamos comprender lo que es acabadas estas cosas. Primeramente yo quiero que tú me acompañes a unos textos que se encuentran en Deuteronomio para que tú veas cómo la cautividad no es un arranque impetuoso de nuestro Dios, sino que más bien es el cumplimiento de lo que Dios había establecido. Dice por ahí una frase del mundo que el que avisa no es traidor. Y Dios, hermano, puso muy atrás en cuanto al tiempo las bases. Esto de la cautividad se lleva a cabo en el periodo de los reyes de Israel. Amén. Pero mucho tiempo atrás, en los tiempos de los patriarcas, en los tiempos de Moisés, Dios pone las cosas en claro, y para eso yo te invito para que tú vayas conmigo a Deuteronomio y tú busques el capítulo 28 y nosotros nos vamos a situar ahí brevemente, hermano. Voy a tratar de ser breve y conciso. Nosotros tenemos en Deuteronomio 28, busca el verso 64 en adelante. Ese capítulo de Deuteronomio se caracteriza por ser un capítulo en el cual Dios ha establecido bendiciones y maldiciones para su pueblo. Y el factor determinante para estas bendiciones o maldiciones es la obediencia. Él ha dicho, sucederá que si oyeres mi voz, mi palabra, mis estatutos y los pusieres en práctica, entonces te vendrán esta y esta. Y comienza, hermano, diversas bendiciones. Pero después llega al versículo en el cual él dice, pero también sucederá que si no atendieres a mi voz y a mis estatutos y a mis leyes, entonces te vendrán estas maldiciones.
Y esto ocurre en un momento, hermano, cuando el pueblo ha salido de Egipto, de la cautividad, ha andado en el desierto y está por entrar, hermano, a la tierra prometida. Y antes de entrar a la tierra prometida, Dios le había dicho a Moisés, recuérdales antes de entrar. De hecho, es muy famoso este pasaje porque un grupo se pone en un monte y otro grupo se pone en otro monte. Y un grupo que está en cierto monte empieza a hablar las bendiciones y el grupo que está en el otro monte empieza a hablar las maldiciones. De tal manera que esos montes, incluso geográficamente, sirvan de recordatorio. Cuando veían aquel monte, es el monte donde se nos dijeron las bendiciones. Cuando veían este otro monte, es el monte donde se nos dijeron las consecuencias de las maldiciones, de las desobediencias. Y entonces yo quiero que tú vayas a ese capítulo que te mencioné y que veas el versículo 64. Y en este momento ya está Dios hablando de las maldiciones. Y dice, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí serviréis a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Entonces, esto es, hermano, un anticipo de lo que Dios había dicho. Esto va a ocurrir si es que tú te rebelas en contra de mis estatutos que yo he decretado. Y como yo te decía unos cultos atrás, la ley de Dios y su palabra de Dios no es un despliegue de su grandeza para decirte, aquí soy yo el que manda. No, mi hermano. Ese despliegue de grandeza Dios, como te decía yo, ese despliegue de grandeza Dios lo hizo al crear el universo. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando Dios quiso manifestar su grandeza y su esplendor, Él creó el universo y dijo, ahí ustedes cada vez que lo vean, ahí van a ver mi grandeza y mi gloria. Amén, hermanos. Entonces, ahí es donde Dios plasmó su grandeza, pero en su palabra no es que Él quisiera plasmar, soy un Dios al cual tienes que obedecerme porque si no te irá mal. No, cuando Él dio sus estatutos, Él dio la fórmula para que te vaya bien. Esa es la palabra de Dios. Es la intencionalidad de Dios para que a lo largo de tu vida te vaya bien. ¿No es algo glorioso y grandioso, hermano? Que nuestro Dios nos cuide con su palabra. Que las leyes y estatutos que están en su palabra sean no para otra cosa más que para nuestra bendición. Y entonces Dios le dijo, si tú te sales de mis estatutos, esto te va a ocurrir. Te voy a esparcir a todos los pueblos de la tierra. Y ni aún estando en esos pueblos tendrás paz, porque yo voy a infundir en tu corazón temor. Tanto que cuando sea de mañana tú dirás, oh, ¿a qué horas se hará de noche para descansar? Y cuando sea de noche y estés en tu cama dirás, oh, ¿a qué hora se hará de día? De tal agobio que dijo Dios van a tener en su corazón. Entonces, hermanos, Dios lo había advertido. Muchos, cientos de años atrás, Dios lo había advertido porque esta porción se da en el tiempo de Moisés. Y la cautividad de la que estamos hablando, hermanos, se da en el tiempo de los reyes. Ya había pasado muchas cosas. Ya el pueblo había entrado a la tierra de Canaán y la había tomado por posesión. Pero es aquí, hermano, donde vamos a poner atención a la historia hebrea. Es aquí donde empiezan los males. Dios había dicho, cuando entres a la tierra que yo te doy y tomes posesión de ella, vas a echar fuera a los habitantes de ese lugar. ¿Por qué? Porque por algo yo los estoy echando fuera, por algo los estoy entregando en tu mano. No harás alianza con ellos, ni tampoco emparentarás con ellos, porque resulta, hay un dicho que dice, cría cuervos y te van a sacar los ojos. Dice Dios, bueno, si tú emparentas con ellos, ellos mismos van a ser los que más adelante sean tu tropiezo. ¿Pero qué creen que hizo Israel, hermano? Todo lo contrario. Hay un texto muy revelador que dice que cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario. O sea, prefirió cobrarle una renta que obedecer la voz de Dios. Hermano, ¿para qué quería esa renta si Dios era el que le iba a proveer para todas sus necesidades? Su corazón le engañó, hermano. E Israel dejó uno que otro de esos habitantes ahí
Al cabo dijo, mientras no representes un peligro para mí, porque yo te domino por la fuerza, entonces no hay problema. Y empezó a dejarlo ahí y empezó a hacer alianzas. Y entonces de a poco, esta gente que Israel dejó ahí, empezó a seducirle con sus tradiciones, con sus dioses, con su paganismo. Y de a poco Israel empezó a contaminarse, a prostituirse espiritualmente. Amén, hermanos. Y ahí es lo que empezó a provocar la ira de Jehová. Y yo quiero que vayas conmigo en este carrusel para ponernos a cuentas a otro versículo que se encuentra en Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y vamos a leer del verso 15 al verso 17. Y tengamos en mente este contexto. El pueblo de Israel ha estado desobedeciendo, se ha emparentado con los pueblos que están a su alrededor y con los que dejó habitando ahí en medio, y ha desobedecido los estatutos de nuestro Dios. Y entonces nosotros tenemos ahí en 2 de Crónicas, capítulo 36, verso 15 al 17, dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente, subraya esta palabra, constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Mira, hermanos, una de las aplicaciones que hemos estado viendo los lunes que hemos estudiado la cautividad es de que aprendamos lo histórico, pero a la vez y en paralelo aprendamos lo práctico hacia nuestros días. No solamente nos llenemos de información, sino nos llenemos de aprendizaje. Fíjate cómo dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Yo te hago una pregunta: ¿no es eso lo que hace Dios en nuestra iglesia? Cada domingo, cada miércoles, a través de la internet, cuando tú escuchas una predicación, cuando tú lees la palabra, ¿no es Dios constantemente hablando a tu vida para corregir lo deficiente? Y a mi vida también. Entonces, esto es parte de la historia, pero si la vemos, también tiene una aplicación hacia nuestros días. Como Dios en su misericordia, cuando nos ve emparentados, hermano, con el mundo, cuando nos ve coqueteando con el mundo o negociando con el mundo, como Dios continuamente, frecuentemente envía sus mensajeros hacia nuestras vidas para que nos hagan saber que lo que estamos haciendo no es correcto. Y esto ocurrió en este versículo: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo. Esto es para resaltar. Hermano, muchas de las veces venimos y nos estamos durmiendo aquí. Y no nos damos cuenta, hermano, que si Él nos permitió venir, es porque ese día tuvo misericordia de nosotros para que escucháramos su palabra y la atendiésemos, y entonces libráramos la cautividad que venía más adelante. Este texto que estamos nosotros leyendo es previo a la cautividad. ¿Por qué? Porque Dios quería que no llegara hasta ese extremo la situación de Israel, como Dios quiere que no llegue hasta nuestras vidas el quebrantamiento. Que si no damos opción, ¿qué es lo que va a hacer Dios, hermanos? Nos va a llevar hasta el quebrantamiento, porque Él sabe que con el quebrantamiento nos humilla, porque nos humilla. Y entonces este texto dice: porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Qué contrariedad, ¿verdad? Dios enviando mensajeros para que ellos se corrigieran y atendieran a su voz, dice, y ellos hacían escarnio de sus mensajeros y menospreciaban sus palabras. Esto es lo más triste. Hermano, cuando nosotros venimos y nos dormimos, o cuando nosotros venimos y nuestra mente está en otro lugar, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos menospreciando sus palabras. No es contra el predicador, no es contra el hermano, es contra la palabra de Dios que te fue enviada para fortalecer tu vida. Dice, y ellos menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Escucha, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Esto también es para subrayar. ¿Cuántos conocen que la Biblia dice que Jehová es lento para la ira? ¿Verdad que sí? Eso es lo que le caracteriza. Dice que Él es lento para la ira, pero no dice que no sea ira. Él es lento para la ira. Y cada uno de nosotros, hermano, hemos disfrutado de esa cualidad de Dios, de que es lento para la ira. Porque muchas de las veces, en desobediencia, no hemos recibido lo que la ira de Dios debería de justiciar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es lento para la ira. Y aquí, este Dios del que estamos hablando envió un profeta tras otro profeta, tras otro profeta, tras otro profeta. Hasta que el texto que estamos leyendo ahora dice, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y dice, y no hubo ya remedio.
Hay ocasiones, hermano, en las que no le dejamos a Dios otra opción más que trabajar de esta manera. Con vara, con cautiverio, con esclavitud, con mano dura. Hermano, la mano de Dios es benevolente, pero a veces también suele ser dura. Amén, hermano. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿De qué manera queremos ser tratados por Dios? Pablo le decía a los corintios, cuando dudaban de él, cuando ponían en entredicho su apostolado, ¿acaso quieren que vaya con vara o con espíritu de mansedumbre? Si Dios te dijera lo mismo a ti, ¿cómo quieres que te trate contigo? ¿Quieres que te trate con espíritu de mansedumbre o de plano quieres que te trate con vara? Porque de ambas cosas sé hacerlo, diría Dios. Amén, hermano. Escoge tú cómo quieres que yo trate contigo. Pero este pueblo, por lo que vemos, hermano, al decir el texto que ya no hubo remedio, creo que escogió la mano dura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, después de que dice que no hubo ya remedio, dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. Escucha, sin perdonar joven ni doncella. O sea, ni lo más vulnerable que eran los jovencitos, imagínate jovencitos de esta edad, este rey que es Nabucodonosor no les perdonó. E incluso si notaste, dice que los mató en su santuario. O sea, ellos corrieron a alojarse en el santuario pensando, quizás al estar en el templo, quizás Él pueda tener misericordia y compasión de nosotros y perdonar nuestras vidas. Entró el rey y los suyos y hasta el mismo santuario les arrancaron la vida. Es algo cruel. Amén, hermanos. ¿Y por qué estaba ocurriendo esto, hermanos? Por la desobediencia y por la dureza, por el escarnio que el pueblo había hecho hacia la palabra de Dios. Hermano, tengamos cuidado, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén, hermanos. Nuestro Dios es fuego consumidor. Tengamos cuidado cuando Él quiera hablar en nuestras vidas. Entonces dice, sin perdonar joven ni doncella, anciano, escucha, ni decrépito. O sea, si Él veía a algún enfermo, Él no se compadeció de ningún enfermo. Si Él veía a algún anciano que no podía ni andar, Él no se compadeció y cruelmente le quitó la vida a espada. Eso es dureza, hermanos. Eso es crueldad. Y Dios estaba permitiendo todo eso. Todos, dice, los entregó en su mano. Amén, hermanos. Entonces la cautividad no es un arrebato de Dios. No es un momento de furor en el cual Él vacía su ira. No, hermano. Es un cumplimiento de un anticipo que en su palabra Él había dicho. Hermano, el infierno tampoco será un arrebato de nuestro Dios, hermano. Sino será un cumplimiento de las tantas veces que Dios ha querido tener misericordia de la humanidad, de ti y de mí. Amén, hermanos. Por lo tanto, Él permanecerá justo, santo y recto en su manera de juzgar. Amén, hermanos. Eso es lo que es la cautividad. ¿Tú crees que a Dios no le dolió en su corazón tener que obrar de esta manera con azote? Claro que le dolió, como a ti te duele cuando tienes que trabajar de esta manera en tu hijo. Pero sin embargo, era necesario. Amén. Ahora, hay un detalle, hermano, que es sorprendente. Cuando dice aquí que no hubo ya remedio y trajo al rey de los caldeos, mira, si tú conoces la historia de Israel, años atrás, cientos de años atrás, Israel se había dividido en dos. El pueblo del norte y el del sur. Bueno, más o menos aproximadamente entre 150 y 200 años atrás, ya Jehová había entregado al reino del norte. ¿Alguien se acuerda cuántas tribus había en Israel? 12 tribus. Bueno, el reino del norte fue formado por 10 tribus y el reino del sur fue formado por 2 tribus. Bueno, las 10 tribus del norte ya se habían ido a cautiverio, porque había venido otro rey de otro pueblo llamado Asiria y se los había llevado. Y había quedado solamente el reino del sur, 2 tribus más los levitas. Y aún así, viendo, hermano, lo que les ocurrió al reino del norte 150 o 200 años atrás, no se apercibieron para cambiar sus estilos de vida. Hermano, ¿no nos ha pasado que vemos las condiciones decadentes de alguien que en un tiempo estuvo sirviendo a Cristo y después se alejó? Y le vemos en su vida al día de hoy que son precarias espiritualmente de situaciones. Y aún viendo, no vemos. Aún viendo no nos apercibimos, aún viendo seguimos con nuestro mismo estilo de vida, en desobediencia
y en enfriamiento espiritual. Amén, hermanos. Hermano, este es el culto que más quiero escucharle, amén. El culto que más, amén, quiero escucharle. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios que quiere hablar a nuestras vidas. Amén, hermanos. Entonces, aún así que ya tenían el escarnio de haber visto a sus hermanos del norte llevados en cautiverio, ellos no cambiaron, siguieron en la misma. Como dice, hasta que no hubo ya remedio. Pero hermano, yo quiero que en medio de toda esta situación tú conozcas y veas el corazón de Dios. Porque Dios es un Dios misericordioso. Así que quiero que vayas a una porción en Jeremías que fue escrita precisamente en este tiempo de la cautividad. Capítulo 29, versículo 10 al 14. Dice, porque así dijo Jehová. Dios le habló a Jeremías que hablara esta palabra. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Entonces, fíjate, entonces cuando yo haga eso, entonces, dice, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuántos habían escuchado este texto? ¿Verdad que sí? ¿Pero lo habías conectado a su contexto? Bueno, este texto fue dado en este contexto. En medio de la dureza de Dios para trabajar con ellos, usando la cautividad, que como ya lo vimos aquí, sería de 70 años en el cual habría terror en ellos, habría distanciamiento en ellos. Hermano, en medio de este método, siempre brilla el corazón misericordioso de nuestro Dios. Eso es lo que me llena a mí de regocijo y de gozo, porque la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios por eso. Amén, hermano. Eso me goza grandemente, porque aunque lo que venía para ellos eran 70 años dificilísimos, aún en medio de 70 años, Dios le dice a Jeremías, escribe esta carta, y fíjate lo más hermoso, le dice, envíaselos a aquellos que ya se fueron al cautiverio, envíaselos, porque quiero que esta carta la tengan siempre presente, durante los 70 años, sepan lo que yo voy a hacer con ellos. Y vuelvo a leer esta porción. Dice, cuando se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. ¿A qué se está comprometiendo Dios, hermano? A regresarlos. Mira, hermano, las 10 tribus del norte, de las cuales les hablé hace un momento, nunca regresaron a su territorio. Se perdieron por completo. Pero estas tenían una promesa. Dios les había dicho, en 70 años, ustedes vuelven porque vuelven. ¿No es misericordioso Dios, nuestro Dios? Dice, porque yo sé, fíjate cómo Dios habla de sí mismo. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Gloria a Dios por ese texto. Porque son los mismos pensamientos que tiene para ti y para mí, aunque tal vez en este momento estemos con el corazón endurecido y frío delante de Él. Hermanos, los que somos de Él, Él no renuncia a nosotros. Él tiene misericordia, aún en medio de la dureza que tenga tal vez que utilizar en nuestras vidas. Pensamiento dice, de paz, de bien y no de mal, para darles el fin que esperáis. Entonces, una vez que haga eso, dice, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Gloria a Dios. Ahora, ¿tú te das cuenta por qué Dios quería que esta carta la tuvieran ellos? Porque quería que esta carta fuera esperanzadora en todo momento. En cada día de cada uno de los 70 años, Él quería que ellos supieran sus planes, ¿no? Hermano, nosotros tenemos la Biblia. Dice la palabra misma que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estarle atentos como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Hermano, esta es una carta que Dios nos envió a nosotros para decirte, mira, aunque te tenga a veces que tratar mal por tu dureza de tu corazón, al final de cuentas, mi propósito es bueno para ti. Gloria a Dios por eso. Amén. Entonces, ¿te fijas cómo vemos, por un lado, la historicidad de la palabra y por otro lado vemos lo aplicativo de la palabra a nuestras vidas, reflejándonos en lo que ocurrió en este pueblo, en el pueblo de Israel? Entonces, bueno, ahora quiero que vayamos a otro texto para ir con el hilo de la historia.
quiero que vayamos a Esdras y ya vamos entrando ahora sí. Si te fijas, ya nos vamos acercando a nuestro texto de inicio. Y quiero que vayamos a Esdras capítulo 1 y versículo 1. Dice de la siguiente manera. En el primer año de Ciro, rey de Persia, atentos con esta nación, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Qué palabra, hermanos? Que serían 70 años de cautividad, que fue quien lo profetizó. Por lo tanto, este es el cumplimiento de esa palabra. Dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Sorprendente, ¿no, hermano? Sorprendente porque yo le diría casualmente, pero para nada es casualidad. Exactamente, hermano, en el momento en que se cumplen los 70 años de esta cautividad, Dios levanta un rey. Quita al imperio babilonio y pone otro imperio, los persas. Y a la cabeza un hombre llamado Ciro. Y este hombre Ciro, para sorpresa de los judíos que estaban ahí, este hombre Ciro levanta un decreto y dice, a ver, todos los que en mi reino y en mi dominio sean de Judá, de Jerusalén, regresen, porque el Dios, que no era su Dios, para empezar, él era un persa, él no era del pueblo de Israel. Pero sin embargo, de alguna manera Dios le alcanzó y le tocó. Por eso dice el texto, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Hermano, date cuenta que Dios es quien mueve los hilos de todo. Amén. Aún de tu vida, aún de la mía. Amén. Dios está moviendo los hilos del corazón de Ciro, y Ciro tiene una apertura en la cual él dice, todo el que sea de este pueblo regrese. Porque Jehová me ha mandado, aunque no es mi Dios, Jehová me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Y él da una apertura, hermano, para que cualquiera que sea de esta nación regrese. ¿Cómo te imaginas que se ha de haber sentido un anciano, hermano, de 80 o 90 años, que le tocó comerse toda la cautividad, que fue llevado de niño cautivo a Babilonia, y que sabía que había una promesa, que en 70 años esto terminaba y regresaban? ¿Cómo te imaginas cuando él escuchó el decreto de Ciro? ¿Cómo te lo imaginas, hermano? Utiliza tu imaginación. Increíble. Dios es fiel. Dios cumple su palabra. Voy a regresar. Ya no soy el cautivo aquí en esta tierra donde me siento como extranjero. Anden, llévenme ya. Hay tantas cosas que pudiéramos imaginarnos. No sé lo que es, o los que nacieron ahí. Voy a regresar a una tierra que no conozco por la fidelidad de un Dios que ya me conocía antes de que yo naciera. ¿No es lo mismo que ocurre en nuestras vidas, hermano? Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y ahí tuvo misericordia de nosotros. Entonces yo quisiera un momento estar en los zapatos de estos cautivos que ahora tienen la apertura y la libertad para regresar nuevamente en cumplimiento de la palabra de Dios. ¿No te imaginas su corazón destellante de confianza en Jehová? De lo que Él promete, Él lo cumple, no importa cuánto tiempo pase. Hermanos, ¿cuántas promesas Dios ha puesto a tu disponibilidad en tu corazón? ¿Cuántas? Dios ha puesto muchas promesas, y muchas de las veces el tiempo parece que las agota. 70 años han pasado y Dios sigue tan fiel como cuando dijo su palabra que ocurriría. Así es nuestro Dios con nosotros. Así que si Él te ha dado promesas en tu vida, abraza esas promesas, desempolva esas promesas y vuelve a abrazarte de ellas, porque si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. Él no puede, hermano, quedarse mal a sí mismo. Él no puede, hermano, hacer quedar mal su nombre ni su palabra. Amén. Y aquí están estos judíos con la oportunidad de regresar, y regresaron. Nosotros vimos, hermano, que la cautividad se dio en 3 etapas diferentes, y ahora también el regreso se da en 3 etapas diferentes. Y la primera, que es la que nosotros encontramos aquí, es liderada por un hombre llamado Zorobabel.
Y Zorobabel regresa con una multitud, como 50,000 personas, y están otra vez en Jerusalén, y comienzan con un ánimo, claro, un ánimo indescriptible, y empiezan a construir. Pero ¿qué cree? Hay problemas, como las hay en nuestras vidas, porque cada vez que tú estás animado, llega el enemigo a tu vida y te dice, oye, ¿qué te pasa? Estás muy animado. Yo quiero que vayan a Esdras capítulo 4. Dice, oyendo los enemigos, versículo 1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que son estas dos tribus de las que yo te decía, que regresaron, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Brínquese versículo 3. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de las casas paternas le dijeron, no nos conviene edificar con vosotros a Jehová nuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos a Jehová nuestro Dios, como nos lo mandó Ciro, rey de Persia. Verso 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Y brínquese unos versículos más adelante, hasta el versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que estos enemigos lograron su acometida, su objetivo. Les intimidaron y les dejaron en la calle y dejaron de construir. ¿No te ha pasado así? Que en tu mejor momento espiritual, cuando más animado estás para la obra de Dios, llega el enemigo con un problema y te susurra y te dice, y tú no puedes. Y luego si tú le dices, hazte a un lado, entonces él utiliza la fuerza y te gruñe y te muestra los dientes y las garras, y tú quedas en la lona intimidado. Y al final de cuentas te quedas cómodo. ¿Por qué cómodo? Porque bueno, tú te abrazas y dices, bueno, pues es que la situación no me permite para más, estoy desanimado. Y entonces en este lapso, hermano, en los que ellos dejaron de construir, Dios levanta a dos profetas. Al profeta Ageo, que lo tienes ahí en tu Biblia, y al profeta Zacarías. Y les manda a decir, hey, ¿qué pasa? No es tiempo para estar en sus casas. De hecho hay un texto que estudiamos unos lunes atrás, el cual decía, es para ustedes tiempo de que sus casas estén muy bonitas, muy artesonadas, es la palabra que usa, o sea, llenas de comodidad, de arreglo, y la casa de Jehová está desierta. Por eso, hermanos, cuando nos intimida el enemigo, muchas de las veces caemos en el conformismo. Dejo de venir, dejo de esforzarme, dejo de leer, dejo de dirigir, dejo de predicar. Caigo en un conformismo. Y lo justifico, decir que al cabo que estoy desanimado. ¿Y para qué hago eso si ahí se necesita un hombre o una mujer que esté animado? Y entonces caemos en un conformismo de decir, es que estoy desanimado, estoy desalentado o estoy sufriendo la prueba y la lucha. Amén, hermanos. Y esto ocurrió, pero gracias a esas profecías, tanto de Ageo como de Zacarías, el pueblo otra vez se animó y empezaron a construir. Y entonces viene otro líder que nosotros encontramos en este libro, que es Esdras. Y pasaron unos años y otra oleada de los del cautiverio regresa nuevamente a Jerusalén. Han pasado alrededor de 15, 16 años más o menos aproximadamente. Amén, hermanos. Y ahí nos encontramos entonces ahora precisamente en el capítulo 9 que nosotros acabamos de leer. Así que voy a empezar con la predicación. Dice el texto 1 que leímos de Esdras 9:1. Acabadas estas cosas. Ya entendimos qué son estas cosas, ¿verdad que sí? Ya ahora Esdras con los que han venido con él de la cautividad están posesionados nuevamente en Jerusalén. Ya el templo está terminado y las cosas parece que andan bien. Amén. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios para el día de hoy. Dice, bueno, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, está hablando Esdras, diciendo, el pueblo de Israel, escucha bien, y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Qué vemos ahí, hermanos? ¿Qué vemos, hermana? Desobediencia. ¿Qué más? Veamos más ahí, hermanos.
Veamos más, por favor. Llegó Esdras, hermano, y el pueblo que ya estaba establecido, de los que habían venido previamente con Zorobabel unos años antes, se acercaron a darle un informe a Esdras. Y le dijeron a Esdras: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos, de las tierras. Y empieza a mencionar diferentes pueblos. Dice: porque han tomado, versículo 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Escucha: y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Van a ser 3 puntos los que vamos a ver en esta predicación. O sea, ellos acaban de regresar de las consecuencias de una cautividad de 70 años larga y dañina. Y no estoy siendo tan extenso, pero cuando estudiamos esto los lunes, vimos incluso que cuando se dio la cautividad, las madres se tuvieron que comer a sus hijos del hambre que había. Amén. Comerse literalmente a sus hijos. Y se decían una a la otra: hoy nos vamos a comer al mío y mañana nos vamos a comer al tuyo. Porque la cautividad fue terrible. Y no estoy siendo tan incisivo en esa área, pero esto ocurrió. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado, así es. El pecado es cruel. El pecado es inmisericordia. El pecado es completamente nocivo a nuestras vidas. Y muchas veces nosotros lo consumimos como si nada, sin ningún cuidado, sin ningún temor. Y después las consecuencias son las que nos lamentamos. Dice la Biblia: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese en su pecado. ¿Dónde nos lamentamos, hermano? En las consecuencias, ¿verdad que sí? Como ya lo dije, el que se lamenta es el que perdió su familia, pero no se lamenta cuando la está engañando. El que se lamenta es el que corrieron del trabajo, pero no se lamenta cuando está robando en el trabajo. El que se lamenta es el padre que tiene un hijo en la cárcel o en la drogadicción, pero no se lamenta todo el tiempo que de más chico no le dio la atención necesaria. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Por eso la Biblia dice: laméntese en su pecado el hombre, antes de que se lamente en las consecuencias. Y vemos que este pueblo que ya atravesó por las consecuencias, el enemigo, hermano, esto grábeselo, el enemigo no se va a alejar de su vida. El enemigo no se va a dar por vencido de ya: ay, es que ya Dios otra vez te restauró, ya te levantó como a ellos. Ya entonces déjame, voy a pelearle a alguien más. No, el enemigo va a seguir peleando contigo. ¿Por qué? Porque les peleó otra vez con la misma situación con la que empezó la cautividad. Dios había dicho: no se mezclen con esos pueblos, porque esos pueblos, si ustedes los dejan, van a ser los que el día de mañana les van a ser la causa de la maldad. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Recuerdan? El hombre más sabio. Y sin embargo, amó a muchas mujeres extranjeras. Y estas mujeres extranjeras de a poco le empezaron a meter: tráeme un ídolo y hazme un templecillo y un altar. Hasta que Salomón repartió su corazón a muchos ídolos. Increíble, Salomón. Entonces no se trataba de la mujer o el hombre, se trata de la influencia que permitimos, amado hermano. ¿Amén, hermano? Y aquí llega Esdras, que es la segunda oleada de los que regresan al cautiverio, y le dan un informe y le dicen: mira, que no sabes qué, el pueblo de la tierra ya anda otra vez en las mismas andadas. Amén, hermano. Este es el primer punto que yo quiero que veamos. El primer punto que yo quiero que veamos: lo que hay en nuestro corazón. ¿O no, mis hermanos? ¿No nos ha pasado muchas veces que tropezamos con la misma piedra? ¿No nos ha pasado muchas veces que nos quema la consecuencia y en ese momento aullamos literalmente en oración delante de Dios para ser escuchados? Y Dios es clemente y misericordioso con nosotros, y a la vuelta de la semana, de los días, otra vez se acerca el enemigo con la misma tentación, con la misma situación, y otra vez la consumimos. ¿O no, mis hermanos? Este es el primer punto que yo quiero que veamos: la fragilidad de nuestro corazón para volver a tropezar con la misma piedra. Y no quiero que nos justifiquemos con eso, quiero que lo aprendamos, amados hermanos. Por eso, ¿quién ha leído las bienaventuranzas? ¿Se acuerdan de la primera? Vayan a Mateo, por favor, capítulo 5. Fíjate cómo comienzan las bienaventuranzas. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, escucha las primeras dos:
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué quiere decir Jesucristo con estas primeras dos bienaventuranzas? Escúchalas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu, hermanos? Y luego inmediatamente la segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran. Tú y yo lloramos muchas veces, ¿o no? Por nuestras tragedias, por nuestras consecuencias, por un malestar, por un dolor. Pero no es de ese llanto del que Cristo está hablando. Quiero que entendamos porque va ligado con el primer punto que estamos viendo en Esdras. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Hermanos, los pobres en espíritu son aquellos que son convencidos de su pobreza y sus limitaciones espirituales. Son aquellos que son convencidos que somos tan podridos que somos capaces de tropezar una y otra y otra y otra y otra vez con la misma piedra. Amén, hermanos. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y no lo decía a manera de justificar su pecado, lo decía a manera de exaltar cuánto necesito yo de Dios. Porque si es por mí mismo, aunque haya pasado 70 años de escarmiento, apenas salga de ese escarmiento, voy a volver otra vez a tropezar. ¿O no le pasa eso a muchas personas que están en cárcel, hermano? Cumplen su condena, salen y salen otra vez a delinquir. Y no aprendieron. Entonces, amado hermano, no quiero para nada justificar el pecado. Solo quiero que comprendamos cuán frágiles somos, ¿no? Que aún viviendo las consecuencias, nuestro corazón tiene la capacidad de otra vez volver a meterse ahí. Por eso es que la segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran porque identifican esa incapacidad en sí mismos y lloran necesitados de un Salvador que les saque de esa condición, que les ayude a no volver a lo mismo. Y entonces dice, porque esos que lloran recibirán consolación. Hermano, estas dos bienaventuranzas están al lado de aquel que se rinde completa y plenamente delante de Cristo y dice, no puedo solo. Estoy perdido. Si confío en mi religiosidad, en mis capacidades, en mi bondad de corazón, estoy perdido. Soy un miserable, estoy en bancarrota. Cada vez que veo mis bolsillos espirituales, nada bueno hay en mí. Y no se trata de una simulación o una comprensión intelectual de esto y decir, así es como debo ser. No, se trata de un convencimiento individual de cada uno de nosotros de decir, esa es mi vida, yo soy un pobre espiritual. Porque si tan solo me dejara Dios un día, si tan solo Dios se apartara de mí un día, ese día, hermano, sin duda, yo iría otra vez como la puerca, dice el proverbio, a volver a enlodarme después de una vez que fui lavado. Esa es la realidad. Si Cristo no hubiera puesto su Espíritu en mí y en ti, poco nos hubiera durado el gozo de la salvación, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque somos tan pobres espiritualmente, tan raquíticos por nosotros mismos, que esto nos tiene que provocar un llanto sincero. ¿Cuánto te necesito? No te alejes de mí. ¿Cómo lloraba David por su pecado, hermanos? Una vez que lo comprendió, pero cuando no lo comprendió, ¿qué hacía? Lo justificaba, lo tenía debajo de la alfombra, volteaba hacia otro lado, pero una vez que fue convencido de su pobreza espiritual, lloró amargamente por su pecado y lo confesó delante de Dios. ¿Y qué alcanzó? Alcanzó misericordia, porque la promesa de esta bienaventuranza es que los que lloran, ya vimos que no es llorar por llorar, sino llorar por la comprensión de tu escasa o de tu escasez espiritual. Lloramos porque no nos alcanza para nada más. Y en ese llorar, hermano, venimos humillados delante de Cristo y le decimos, Señor, ya fui a todos lados a buscar algo y no lo encontré. Yo vengo a tus pies porque solo a tus pies puedo recibir consuelo. ¿Y sabe qué es la promesa del Señor? Ellos serán consolados. ¿No es maravilloso? Entonces, este es el primer punto que yo quiero que veamos en esta gente. Vienen de un cautiverio largo de 70 años y apenas tienen un poquito de libertad porque Ciro les dio libertad y otra vez ya volvieron a las andadas. Amén, hermanos.
Y aquí va el segundo punto, porque está ahí mismo en ese versículo 2. Escucha, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo, hermano, tú eres el linaje santo. Amén. Porque el Espíritu de Él está en tu vida. Amén. Por lo tanto, eres el linaje santo. Dice, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos. Eso ocurre cuando amamos al mundo. Cuando abrazamos al mundo. Eso ocurre, hermano, cuando mi apariencia y la de un inconverso no exhibe ninguna diferencia. Cuando yo estoy y un inconverso en un lado y no hay ninguna diferencia visual, ni en el hablar, ni en el comportamiento, es una señal inequívoca que ya me mezclé con el mundo, como estos. Amén. Mi hablar y tu hablar tiene que ser diferente. Mi pensar y tu pensar tiene que ser diferente. Mi conducta y tu conducta tiene que ser diferente. Mi manera de ver la vida y la tuya tiene que ser diferente de la de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Aún mi gozar tiene que ser diferente. Ellos se gozan cuando hay dinero. Yo me debo gozar aunque no lo haya. Porque tengo a Cristo en mi vida. Amén, hermano. Pero cuando no hay ninguna diferencia entre mi manera de vivir y la de ellos, estoy en problemas. Porque se ha mezclado lo santo con lo inmundo. Amén, hermanos. Así que tengamos cuidado. Pero el segundo punto que yo quiero que veamos, escucha. Dice, porque el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Quiénes fueron los primeros, hermano? Los líderes. Los líderes fueron los primeros en cometer este pecado. Por lo tanto, si el pueblo que viene de la cautividad ve a sus dirigentes, a sus líderes cometiendo este pecado, ¿qué van a hacer? Para empezar, le van a bajar el estándar a la pecaminosidad, porque van a decir, si ellos lo hacen, entonces no ha de ser tan grave y tan malo. ¿Qué ocurre cuando nuestros hijos nos ven estacionados en un pecado? Cuando nos ven estacionados en el pecado de la apatía, del mal humor, ¿qué van a pensar? Que es normal. Que si yo como papá estoy viviendo así, él como joven, pues con más ganas. ¿Qué pasa cuando yo le muestro al hijo la avaricia como estilo de vida? ¿Qué le estoy mostrando? Hijo, usted no se preocupe por nadie más, usted preocúpese por usted. Eso le estoy mostrando. Esto fue lo que ocurrió aquí, dice aquí claramente, y la mano de los príncipes y los gobernantes ha sido la primera en esta situación, en mezclarse, tomando mujeres del pueblo que no debían de tomar. Este es el segundo punto que yo quiero que usted analice, mi amado hermano. Tengamos cuidado, porque si nosotros como jefes de un hogar somos los primeros en irnos de nariz en tal o cual pecado, entonces no vengamos el día de mañana a reprocharle a nuestros hijos por qué es su enfriamiento, por qué es su alejamiento, por qué es su negativa a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos los primeros que lo hemos cometido. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Porque alguien nos está observando. Y lo puedo aplicar al liderazgo en la iglesia. Si tú y yo como líderes en la iglesia, el que predica, el que ministra, el que da clase a los niños, somos apáticos, somos indiferentes o somos antihumillación, no esperes que los demás que están en las bancas puedan crecer en eso. Porque aquí claramente le vinieron a decir a Esdras, y lo que le dijeron es, nuestros príncipes y nuestros gobernantes han sido los primeros en cometer este pecado. Ahora quiero que veas la actitud de Esdras. Y aún no ese es el tercer punto, lo voy a dejar el tercer punto para el final. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo, claro, porque Esdras estaba comprendiendo que otra vez habían iniciado el círculo destructivo que los había llevado a la cautividad. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. ¿Te fijas? ¿Quiénes se le juntaron? Los temerosos. Tristemente, hermanos, aquí en la congregación podemos juntarnos todos, pero quizás no todos seamos temerosos. Solamente se le juntaron los que temían a la palabra de Jehová.
Dice, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, escucha su oración, por favor. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres, ojo, cómo él empieza a mencionar las causas de la cautividad. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Escucha el verso 8. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios. ¿Por qué dice él eso, hermano? Ahora por un breve momento. Porque él es consciente que si Ciro los dejó salir y regresar, ha sido por la misericordia de Dios. Hermano, ¿no te das cuenta que si Dios te ha permitido estar aquí, hoy, y no en un hospital, o en una cárcel, o en un cementerio, no te has dado cuenta, en una cama, que ha sido por ese breve momento de la misericordia de Dios derramándose en tu vida? Tenemos que despertar, mis amados hermanos, y abrir los ojos a lo que Dios está haciendo en nosotros. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro rostro, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Verso 10. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Hemos gozado de tu misericordia, ¿y ahora qué te vamos a decir si otra vez ya estamos empantanados como en un principio? Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Porque cuando disfrutamos de la gracia y la misericordia de Dios, al poco tiempo, volvemos a enfangarnos nuevamente. Eso es lo que nos debe a nosotros concientizarnos de los pobres que somos espiritualmente, sin Dios. Y hacernos llorar delante de Él. Perdona mi pecado porque sin ti no soy nada. Amén, hermanos. Y aquí está Esdras con esta pregunta. Ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Y nota cómo él se cuenta. Él no estaba en ese pecado, pero él se cuenta como pueblo. Dice, hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es. Así de inmundo es el mundo. Entiéndelo, mi hermano. La tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones. ¿O no es inmundo del mundo, hermano? Pervertidamente en todos los ámbitos sexuales. Abusos, orgías, homosexualismo, inmoralidad, asesinatos, robos, calumnias, de todo tipo. Abortos. Por eso dice que esa tierra es inmunda. A causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones que la han llenado de un extremo a otro con su inmundicia. Ahora pues, escucha, ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, nuestro Dios, nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿Te fijas, hermano? Es un hombre que está consciente claramente del pecado que están cometiendo. Es un hombre que no tiene deseo de solapar nada. Es un hombre que se está incluyendo incluso al considerarse en medio de este pecado. ¿Por qué?
porque quieren la misericordia de Jehová. Y aquí va el tercer punto, hermano, para terminar. ¿Cuándo se dio este emparentamiento de los que volvieron del cautiverio con estas mujeres extranjeras? ¿En qué momento se dio este emparentamiento? Porque estamos diciendo que Esdras es de la segunda oleada de cautiverios que regresaron, y dijimos que más o menos había un aproximado entre 15, 16 años entre que vino Esdras y que ya había venido Zorobabel. ¿Se acuerdan que les platiqué eso? Entonces, ¿en qué momento se da este emparentamiento? Pues sin duda tiene que haber sido en la primera oleada, con los que vinieron dirigidos por Zorobabel. ¿Estamos de acuerdo? Años atrás. Porque más adelante vamos a ver que incluso ya habían procreado hijos con estas mujeres, a los cuales tuvieron que despedir, junto con las mujeres, pero ya había fruto de esas uniones. ¿En qué momento ocurrieron estas uniones? Porque este es el tercer punto y quiero que le presten mucha atención. Bueno, ya dijimos que ocurrió en la primera oleada. ¿Qué más pasó en la primera oleada? Bueno, que los que llegaron en la primera oleada llegaron muy activos, muy animosos. ¿Estamos de acuerdo? No llegaron arreglando sus casas. Llegaron manos a la obra en lo que Dios les había dicho. Pero les intimaron, les amenazaron y cayeron en un comodismo y empezaron así a arreglar sus casas. Y dejaron la obra de Dios a un lado. Ahí fue donde pasó. En ese comodismo. En ese, pues no hago nada porque pues todos me estaban amenazando para que no haga nada. ¿Qué hacemos mientras? Hermano, atento. Cuando más ociosos somos, es cuando más el pecado tiene poder en nuestras vidas. Cuando más ociosos en las cosas de Dios estamos, es cuando nuestra mente más se presta a unirnos al mundo. Esto ocurrió en ese periodo que pasaron años en que dejaron la casa de Dios, la obra abandonada. El enemigo halló propicio todo para llegar y decir, pues ya estos están desocupados, entonces ahora entro yo. Y empezaron ellos a unirse con estas mujeres extranjeras. ¿Cómo está tu vida el día de hoy, espiritualmente? ¿Está ocupada o está desocupada? ¿Está activa o está ociosa? Porque si tu vida al día de hoy, espiritualmente hablando, está ociosa, y no me refiero a si tienes trabajo o no, o eres ama de casa, me estoy refiriendo a lo que tú haces delante de Dios y para Dios. Si tu vida está ociosa, cuidado, porque el enemigo más te va a querer seducir y más fuerza tendrá. Porque al estar ocioso, estás descuidado. Estás desarmado. Estás vulnerable. No estás en vida de oración. No estás en vida de lectura de palabra para que te dé conocimiento. No estás en comunión con tus hermanos porque no vienes. Estás ocioso. Y si estás ocioso, entonces estás más vulnerable y propenso a que el enemigo mundanalice tu vida y que no lo notes. Amén, hermanos. Ahí fue donde ocurrió. En ese tiempo, cuando ellos fueron amenazados, amedrentados, intimidados. Pero fíjate cómo son las cosas. Se intimidaron para la obra de Dios, pero empezaron a arreglar sus casas. Para eso no se intimidaron. ¿Por qué? Porque prefirieron, como dicen, están más cerca mis dientes que mis parientes. Están más cerca mis necesidades que las de para lo que vine. Acuérdate, ¿para qué habían venido? ¿Qué encargó Ciro? Reconstruyan la casa, por mí he dado orden. Dios está detrás de todo esto y está usando al que en ese momento era el indicado, el poderoso, lo está usando a favor de ellos. Y los intimidaron otros que ni vela tenían en el entierro y causaron un temor que los mandaron a la banca sin hacer nada. ¿A poco no el enemigo te infunde ese temor? Cuando te dice no hay trabajo, cuando te dice no se completa, cuando te dice mira lo que te está pasando, cuando te dice el hermano habló de ti, cuando te dice no estamos creciendo, cuando te dice él es el primero que tiene errores y pecados, te está trabajando el enemigo. Cuando te dice sigue así, cuando te dice es que no te entienden que estás haciendo tu mejor esfuerzo, ¿sabes qué te está haciendo el enemigo? Te está meciendo la cabeza. Perdónenme la comparación, hermano, pero cuando se va a matar a un cochino, ¿cuál es la técnica del matador?
empieza a sobarle la cabeza para que el cochino se confíe. Y luego, el enemigo está haciendo eso en nuestros días. Estás abajo, tú estás bien así, tú no te preocupes. El de enfrente es el que tiene el problema por cómo ve las cosas. Es un religioso, es más, ya está cayendo en fanatismo. Y no te das cuenta que realmente es el enemigo el que te está adormeciendo para que tu vida espiritual caiga en ociosidad. Amén, hermano. Y quiero cerrar en este tercer punto con un texto del Nuevo Testamento. Vayan por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 14. También os rogamos, hermanos, Pablo está hablando a toda la iglesia, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. 4 cosas a 4 grupos de personas que Pablo le escribe a la iglesia. Y quiero verlos, por favor, aunque sea para cerrar esta predicación. Fíjate Pablo lo que dice, también os rogamos. Pablo tenía la autoridad de mandar, hermano, ¿o no? Porque tenía el poder apostólico que Dios le había dado. Pero sin embargo, no dice, hermanos, os mando, que lo pudiera haber hecho. ¿Qué está haciendo? Está apelando al amor, hermano. El amor es más efectivo que la dureza, que la obligación. Por eso Pablo dice, os rogamos, hermanos, y dice que amonestéis a los ociosos. ¿Por qué? Porque Pablo conoce lo que ocurrió en Esdras. Porque Pablo sabe que un cristiano ocioso es un cristiano muy vulnerable a que el enemigo lo arrolle. Así que mis amados hermanos ociosos, y si quieres cerrar los ojos para que no diga que estoy viendo a nadie, porque no es personal. Si estás ocioso, tienes que empezar a dejar de estarlo. Tienes que activarte. Tienes que tomar un papel en este lugar. Tienes que acercarte y decir, hermano, ¿para qué sirvo? Hermano, ¿en qué ayudo? Pero mientras sigamos poniendo barreras, excusas, no puedo, no sé, no tengo tiempo, es ridículo, hermano, de verdad. Suena ridículo cuando decimos, no tengo tiempo. ¿Por qué digo ridículo? Porque tu celular y el mío dicen lo contrario. Ellos testifican que es ridículo la afirmación de decir, no tengo tiempo. Cuando las redes y el entretenimiento, ahí tienen el tiempo que le dedicamos. Por eso decir, no tengo tiempo, es ridículo. Y es negligente y mentiroso delante de Dios. Pero es una barrera que siempre vamos a estar poniendo para seguir anidados en la ociosidad. Pero la ociosidad es peligrosa, mis amados hermanos. Por eso Pablo dice, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ahí hay un grupo, los ociosos. Bueno, aquí está una amonestación. Hermano, no sigas por ese camino. No sigas con esa actitud. No sigas con esa mentira que el diablo te vendió. Tú eres alguien útil, si tú quieres. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es el que nos equipa con su espíritu. Y yo no puedo decirle inútil al Espíritu de Dios. Por lo tanto, tú eres alguien útil si el Espíritu ya está en tu vida. Pero necesitas tú primeramente saberlo y creerlo. Y sobre todo disponerte. Pero también dice que alentéis a los de poco ánimo. También hay un grupo que tal vez puede tener poco ánimo. Que esté luchando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo dejo? ¿Lo abandono? ¿Le digo, tú tienes la culpa de tu desánimo? No, dice, aliéntalo. Aliéntalo, acércate y aliéntalo. Y ¿sabes qué, hermano? La palabra de Dios y la coinonía. ¿Saben lo que es la coinonía? La coinonía es la comunión que nos da el Espíritu entre unos y otros. La coinonía y la palabra de Dios son 2 excelentes herramientas para levantar al que está desanimado. La visita, la llamada por teléfono, la búsqueda, el interés, eso es lo que puede alentar a los de poco ánimo. Dice, que sostengáis a los débiles. Habrá otros definitivamente a los que tendremos que sostenerle. ¿Es fácil sostener algo, hermano? No, porque después de unas horas te cansas. ¿Verdad que sí? Después de hablarle una vez, otra vez, de su berrinche, de su reacción, de su incomprensión, tú dices, no, ya le hice mucho la manera. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Tienes que seguirle sosteniendo. Así hay también, hermanos. Y no puedo decir, hermano, ya lo intenté una vez. El hermano o la hermana no se dejan. No, hermano.
No se dejaron de un modo que lo intentaste, pero tienes que buscar otro modo, porque para eso hay que sostenerlo. Y luego dice que seáis pacientes para con todos, para el que critica, para el que irrita, para el que no aporta, para el que se opone. Dice, tienes que ser paciente para con todos. Amén, hermanos. No hagas de un hermano de la congregación tu favorito, porque es un error delante de Dios. Todos deben de ser tus favoritos. Todos deben ser tu objetivo y tu blanco. Por eso yo decía un culto anterior, es muy triste que mira a todos los que están aquí y no consideres a ninguno capacitado para ser tu amigo o tu amiga. Eso no debe ser así, mis amados hermanos. Amén. Entonces, este es mi tercer punto en la escritura del día de hoy. ¿Cuándo es cuando más somos vulnerables o con la tendencia a que nuestra vida se haga mundana? Cuando estamos ociosos, como les pasó a ellos. ¿En qué termina esta historia? Pues termina en que por ahí se levantó un hombre y le dijo, Esdras, no más, vamos a hacer algo. Nos comprometemos a despachar a nuestras mujeres y a nuestros hijos, que se vayan. Ni modo. Porque esto es lo que le agrada a Dios. Pregunta, ¿es fácil echar a un hijo fuera? ¿Es fácil echar a alguien que amas fuera? ¿Como a la esposa? No. Pero desafortunadamente, mis amados hermanos, hay decisiones que tienen que hacer no con la esposa ni con los hijos, contra el pecado. Porque a veces el pecado está pero bien amoldado a nuestras vidas. ¿Les ha pasado, hermanos, cuando tienen un sillón ya de años, que el sillón adopta la forma de nuestro cuerpo? A veces el pecado tiene la forma de nuestro cuerpo, porque está habituado, y nosotros, la forma del pecado. Y sacar eso, hermanos, a veces decimos, pero es que ese sillón tengo 20 años, es un sillón roto, viejo. Pero tiene recuerdos. A veces el pecado así es. Hay que echarlo fuera, pero es que tiene recuerdos. En esto terminó la historia. Echaron fuera a esta gente que no debía estar ahí y aparentemente se corrigieron. ¿Pero qué crees? Hay un libro que se llama Malaquías, que es el último libro. En cuanto a tiempo, es el siguiente libro que se escribió aquí, Malaquías, porque Malaquías relata exactamente el tiempo antes de esos 400 años que le llamamos de silencio y la venida de Cristo. Y cuando tú lees a Malaquías, ves rebeldía, ves enfriamiento, ves otra vez al pueblo andando. ¿Por qué, hermanos? Ya para cerrar, ¿por qué? Por lo que les dije, porque somos pobres espiritualmente, pero el problema es que muchos no lo alcanzan a distinguir. Y Cristo dice, el que lo reconoce y viene a mí, sabedor de que así es en su vida, y llora porque esto sea así, ese es el que alcanzará misericordia. Vengamos a Él así en esta noche, hermano.